Bienvenidos a este espacio de Inmigrantes al Día y lo prometido aquí se cumple. Estamos hablando con la abogada Paola Chavarro para dar continuidad a todo lo que está ocurriendo en el ámbito migratorio. Así es, gracias Alicia. Cancelación del TPS, cancelación del CBP-1 y todo lo que está ocurriendo. Vamos a comenzar con estos dos temas. ¿Qué implica la cancelación del CBP-1 cuando en este momento se encuentran en México personas que ya tenían su cita, que les tocaba ir en ese momento ya a su cita y que lamentablemente han quedado varados en México sin dinero, sin trabajo y sin estadía? Desafortunadamente el CBP-1 fue un plan un poco mal pensado del gobierno Biden, porque le permitía a las personas entrar de manera ordenada, pero todas esas personas que entraban con CBP-1 estaban en proceso de deportación. Entonces realmente sí entraban y podían sacar un permiso de trabajo, pero estaban en un proceso de deportación del que es muy difícil sacarlos, porque cuando una persona entra sin visa o con el CBP-1, esa persona es puesta en proceso de deportación y lo único que salva a esa persona, si es mayor de edad, es una solicitud de asilo, y muchas de esas personas realmente venían a trabajar, a buscar un futuro mejor, pero no realmente huyendo de una situación de persecución en sus países. Entonces, muchas de esas personas que entraron con CBP-1 de todas maneras no tenían un futuro aquí en Estados Unidos, porque era muy difícil que pudieran ganar un proceso de asilo frente a una corte de inmigración. Ahora las personas que están en México, pues muy seguramente se van a tener que quedar en México o devolverse a sus países, porque con la cancelación de este CBP-1, pues simplemente no van a poder entrar, si tenían una cita, la cita se canceló. Entonces, situación del CBP-1, ya yo creo que ustedes están entendiendo todo lo que está ocurriendo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, mándenlas a través de Inmigrantes al Día y nosotros con muchísimo gusto podremos preguntarle a la abogada en nuestra próxima entrega, o simplemente llamando al 404-417-74, repito el número 404-417-74. Y pasamos al TPS, que también hay muchísimo temor. Se cancela el TPS. ¿Qué significa la cancelación del TPS? Porque muchas personas que tienen este beneficio y no saben de leyes migratorias entienden que ya se tienen que ir, aunque tengan un permiso de trabajo aprobado, aunque estén supuestamente legales en los Estados Unidos. Sí, ok. Primero aclaremos, el TPS es un estatus de protección temporal. Ese TPS, la figura del TPS permanece. Lo que pasa es que la cabeza del Departamento de Seguridad Nacional tiene la potestad de designar países o quitar de la designación países que están protegidos con el TPS, y también tiene la autoridad de extenderlo o no extenderlo. En el gobierno Biden, ellos decidieron extender automáticamente el TPS de Venezuela por 18 meses más, y las personas se tenían que re-registrar. Ahora ellos quitaron o cancelaron no el TPS, sino esa extensión de 18 meses. Entonces, eso puede cambiar, porque hemos visto que algunas de las decisiones del gobierno Trump han cambiado, dependiendo de si hay demandas y todo eso. Veremos cómo se sigue manejando el tema, pero ese TPS, la extensión ha sido cancelada, lo que quiere decir que los que tenían TPS hasta abril, pues muy seguramente van a poder extenderlo solamente hasta septiembre, que fue la designación original que se hizo en el 2023. Los que lo tienen hasta septiembre, pues definitivamente no se van a poder re-registrar porque no hay un periodo de extensión. Pero en este caso, el TPS que le corresponde a Venezuela, que también está beneficiario a Haití, y que hay otros dos países más beneficiarios, abogada, en el caso de los venezolanos, ellos tienen la ventaja de que muchos de ellos, aparte del TPS, también tienen el asilo. ¿Qué pasa en ese caso? Si se pierde el TPS, digamos, llega su fecha límite, ya sea en abril o en septiembre, ya esas personas no van a tener esa protección del TPS, pero si su asilo no ha sido decidido, ellos siguen teniendo una solicitud pendiente. No es que tengan un estatus como tal, pero no están ilegalmente hasta que su asilo sea decidido. Y yo quiero que aclaremos muy bien esta pregunta, porque el temor se ha apoderado también de las personas que solo tienen la petición de asilo y con ellos el permiso de trabajo. Hay mucho temor de que ellos también puedan ser apresados cuando estén en las calles o en su lugar de trabajo.
quiero que aclaremos entonces que si yo estoy solicitando asilo, tengo mi permiso de trabajo, tengo mi número de social, ¿no me puede tocar ICE? Lo puede tocar si comete algún delito y puede ser que lo detengan y su caso de asilo se ha decidido en corte. Ahora, hay dos tipos diferentes o dos maneras de pedir asilo, una afirmativa y una defensiva. La afirmativa es una persona que entró a Estados Unidos, o entró con visa o no fue detectada en la frontera y solicita un asilo fuera de un proceso de deportación. Esos casos, en su gran mayoría, están todavía pendientes y son para que los decida UCIS. Esos casos pienso yo que es muy difícil que realmente ICE se vaya a buscar a esas personas. Ahora, están los del asilo defensivo. El asilo defensivo son personas que entraron a Estados Unidos, se entregaron, los agarraron cruzando, entraron con CBP-1, entraron con un parol, y esas personas solicitaron un asilo para defenderse de su proceso de deportación. En ese caso, pues es posible que si ICE sospecha que pertenecen a un grupo delincuencial o criminal o pandillas o terrorismo o algo por el estilo, pues que lo detengan para que pelee su caso en detención. Pero realmente no hemos visto que eso es lo que esté sucediendo. Lo que estamos viendo es que están buscando a las personas que ya tienen una orden de deportación o que tienen crímenes graves y que obviamente en el camino se han encontrado con otras personas que han caído también en la detención. Bueno, preguntas ya aclaradas y nos vamos a preguntas que han mandado ustedes a través de las redes sociales. Esta señora se hizo ciudadana de los Estados Unidos en el 2017. Su hijo en ese momento tenía 17 años y solo le faltaban 2 meses para cumplir los 18 años. Lamentablemente en ese preciso momento no se hizo el proceso para que el hijo hiciera la ciudadanía. Ahora el hijo tiene 25 años. Todavía esta persona tiene tiempo para hacer la ciudadanía sin tener que pasar todo el proceso, en este caso el hijo. Bueno, generalmente cuando un papá o una mamá está en Estados Unidos y este hijo tiene un estatus, por ejemplo, de residencia permanente y está bajo la custodia de ese padre o madre, cuando ese papá o mamá, en este caso una mamá, se hace ciudadana y el hijo tiene menos de 18 años, ese hijo deriva la ciudadanía de su mamá. Podría solicitar el pasaporte estadounidense con el Departamento de Estado y yo le recomendaría muchísimo, primero evaluar su caso porque es importante ver que realmente todas las condiciones se cumplan y ver si es posible hacer una solicitud de un certificado de ciudadanía, que no es naturalización, es un certificado de ciudadanía que lo emite UCIS. Entonces es importante tener las dos cosas, tanto el pasaporte americano como el certificado de ciudadanía por parte de UCIS. Aún ya él tenga 25 años. Sí. Maravilloso, maravilloso. Ajá. Yo le voy a hacer la recomendación ahora mismo a esa madre que estaba muy preocupada haciendo la pregunta, que nos llame al 404-417-74, 404-417-74. Y vamos con otra pregunta, abogada, y es que llegan preguntas a partir de que Trump entró al poder. Ha aumentado mucho las preguntas, la incertidumbre de las personas aclarando de sus casos de migración. Esta joven entra por la frontera de los Estados Unidos, ella se entrega, porque así se lo habían recomendado, el famoso de boca en boca. Se entrega, va a una primera corte, no le ha llegado otra fecha de corte y en el transcurso de los meses que está aquí en los Estados Unidos se enamora. Y se enamora de un ciudadano americano. ¿Qué puede pasar? ¿Qué posibilidades tiene esta inmigrante de poder quedarse en los Estados Unidos de manera legal? Bueno, esa persona puede haber entrado de dos maneras. Una, sin parol o con parol. Tendríamos que mirar los documentos que le dio las autoridades de aduana y frontera en el momento en que ella se entrega para ver si ella fue clasificada con un parol o sin parol. Ella nos dice que en el momento que se entrega, mientras muchos otros llegaron y los detuvieron por 2-3 días, en el caso de ella solo duró detenida un día por problemas de diabetes. Ok, tendríamos que ver si tiene o no tiene el parol, pero ella entra directamente en un proceso de deportación. Ya fue a su primera corte y tiene que estar muy atenta a su segunda corte. Si ella no va a la corte, va a tener una orden de deportación en ausencia, que no solo es una orden de deportación, sino tiene un castigo adicional de 10 años por no haber ido a su corte.
Ahora, si ella se casa con un ciudadano, depende si ella entró con parol o si entró sin parol. Si entró con parol, podríamos mirar si es posible hacer una petición y su ajuste de estatus, es decir, su residencia dentro de Estados Unidos. Si entró sin parol, ella tiene que hacer un proceso largo, que es primero la petición del esposo, luego ella tiene que pedir que le cierren el caso o irse con una salida voluntaria para ver si le cierran el caso, puede pedir un perdón dentro de Estados Unidos. Si no se lo cierran, tiene que esperar afuera, y dependiendo del tiempo de ilegalidad que ella tenga aquí, miraremos si tiene o no tiene castigo. Hay muchos datos que necesitamos para evaluar, pero en todos los casos, los matrimonios que ocurren cuando una persona está en proceso de deportación son sospechosos. De entrada son sospechosos. Entonces, esa persona tiene que tener evidencia extraordinaria de su matrimonio, de su vida en común, y aparte de eso, si ella entró sin parol, un proceso de esos puede tomar tranquilamente alrededor de 5 años, y a veces difícil cuando uno apresura un matrimonio, que ese matrimonio sobreviva todo lo que tiene que sobrevivir, porque son varias etapas, y una de las más importantes es probar que ese esposo va a tener algún perjuicio grave si esta persona es deportada. 404-417-74. Nunca ha sido tan importante tener a la mano el número de un abogado que hable tu idioma, pero que también te defienda el inglés en las cortes de inmigración. 404-417-74 es el número de la abogada Paola Chavarro. Abogada, son muchas preguntas más, pero tenemos el tiempo limitado. Recomendación para todas las personas que nos están mirando en cualquier parte del mundo. La recomendación es que no se guíen por lo que dicen las personas en las redes sociales, por lo que dice el vecino, el amigo. Vayan a la fuente, consulten con un abogado de inmigración. Cada caso es distinto, su caso no es el mismo de un hermano, de un primo. Cada caso es diferente, y es importante que usted sepa en dónde está parado, cuáles son sus opciones y cómo estar preparado. 404-417-74 es el número para comunicarse con la abogada Paola Chavarro. Hasta un próximo encuentro.